Bueno, vamos con alguna de las preguntas de las mesas y después hacemos algunas propias acá en la charla con Jorge. Pregunta número 1 de los presentes aquí. Viendo de dónde venimos, desde 1590 a 1640, ¿cómo explica que Argentina desde 1810 a 1910 se posicionó como uno de los 10 países más importantes del mundo? Bueno, porque somos un país muy rico y porque en ese momento, tampoco todo el tiempo, pero parte del siglo XIX, tuvimos una dirigencia que pensó en hacer cosas cuyo resultado no iba a haber, justamente lo que yo planteaba antes, y que no hizo lo que le convenía, hizo lo que le convenía a la Argentina. Qué sé yo, Belgrano podía haber terminado como abogado de Telefónica, y no fue abogado de Telefónica, se hizo militar, lo cagaron a tiros porque tampoco era un buen militar. Pero un par de batallas ganó y fue Belgrano, qué sé yo. Fue gente que pensó más allá de su conveniencia más inmediata. Y hubo grandes cabezas. Sarmiento es una cosa, es un personaje increíble, increíble. Pero ninguno de ellos esperaba, hacía las cosas por los resultados inmediatos. Me parece que se pensaba en la Argentina de otra manera. Después, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, Argentina fue en decadencia y hoy somos uno de los pocos países del mundo que va hacia atrás. No es normal que un país vaya hacia atrás. Debe haber 3 o 4, nosotros somos uno. Bueno, esta pregunta te trae más a la actualidad y también, bueno, a tu métier estrictamente como periodista. Es la pregunta de la mesa número 3. Esta pregunta viene vendida acá me la pasan con autoría y todo, porque está Liliana Franco, mi colega, allí. Y la pregunta es, ¿qué responsabilidad tienen los medios en nuestra cultura? Uy, bueno, es larguísimo. A ver, yo no creo que los medios tengamos tanto poder como los políticos piensan que tenemos. Creo que los medios podemos exagerar cosas que están en la sociedad, pero no podemos inventar cosas que no están. A ver, voy a dar un ejemplo. En el comienzo del nazismo, Goebbels usó la radio para transmitir panfletos. Ahora, es cierto que sirvió, pero los alemanes eran nazis. No es que eso no hubiera servido en otro lugar. Me parece que sirven para exagerar cosas, pero no. Después, el poder de manipulación que, digamos, en la visión kirchnerista de los medios le adjudican, sinceramente, no creo que los medios los tengamos porque no subestimo tanto al público. Yo no creo que la gente sea idiota. O sea, la visión esa visión del periodismo militante en los medios, parte de la base que todo es un complot, pero que aparte la gente es imbécil. Si no, no hubiera ganado Trump, por ejemplo, con lo que pasó con los medios en No, Estados Unidos. Quizá, ahí no sé. yo lo que creo que está pasando con los medios en este último año en el que las encuestas pifian, es que los medios estamos mirando solo a gente parecida a nosotros y no estamos mirando a toda la gente. En Estados Unidos no miraron al medio de Estados Unidos, en Inglaterra no miraron a la Inglaterra más profunda, en Colombia no miraron, o sea, los medios estamos viendo lo que queremos ver y eso está haciendo que los pronósticos sean equivocados. Después, yo creo que los medios crean cultura, eso es indudable, pero después yo personalmente no estoy de acuerdo con la misión pedagógica de los medios o con una misión, mucho menos con una misión militante de los medios. Yo creo que el periodismo militante no es periodismo, es propaganda. Es más, están parados en un lugar del mundo que es al revés de donde los periodistas tenemos preguntas, los militantes tienen respuestas. O sea, están en el otro lugar del mundo. Vos me preguntás a mí, ¿qué hacer con el sistema eléctrico? Yo qué carajo sé. Yo lo que puedo hacer es darle espacio a tipos para que debatan qué hacer con el sistema eléctrico. O, si me entero que hay una mala licitación, contarlo. Pero el militante no, el militante sabe qué hacer. Por eso para mí eso no es periodismo. Y desgraciadamente todavía hoy en la academia hay varias facultades que siguieron en esa tónica, por ejemplo la de La Plata, pero también hay otra. Bueno, es adoctrinamiento ahí un poco más que, Sí, ¿no? claro, que sí, enseñanza académica. sí. Pero en ese sentido te quería preguntar, o te retomo esta pregunta, si hay periodismo militante M ahora reemplazando al K. No, realmente no creo que sea un problema como A ver, Macri no es un líder político, Macri es un empresario que ejerce liderazgo, pero no es un líder político en el sentido tradicional de la palabra líder político. No se comunica de una manera, por un lado, original, pero por otro lado, escasa con la gente. Porque no está poniendo en juego su liderazgo, quizá porque él sienta que no lo tiene, no sé por qué. Pero la parte de comunicación del gobierno ha sido un desastre. Pero, a ver, hoy estábamos hablando de eso a la mañana en la radio.
Lo que pasó acá con las tarifas, por ejemplo, fue el mejor ejemplo de cómo a vos te pueden armar una tormenta perfecta en un vaso. Todo el mundo hablaba como que le habían subido 15 lucas las tarifas cuando pagaban 200 pesos. Y la cantidad de 15 lucas eran 10.000 personas, sobre cientos de miles. O sea, fue ridícula toda la discusión. Y eso se transformó, fue un problema de comunicación que se transformó en un problema político y que hoy todavía está condicionando el reajuste de tarifas para el año que viene y para el otro. Pero básicamente todo eso fue un problema de comunicación. Hay una cosa que le pasa a los políticos, yo entiendo también por qué les pasa conociendo a muchos. Tienen miedo de hablarle a la gente. Quizá porque los compromisos que tengan son demasiados, quizá porque tienen el culo demasiado sucio para hablar, quizá por miedo, quizá por lo que sea, pero no le hablan a la gente. Y yo te digo, yo lo sé porque yo le hablo a la gente. O sea, vos a la gente le podés hablar, vos a la gente si le explicás, le podés pedir cualquier cosa, ¿me entendés? Y si te respetan, van a hacer lo que vos les pedís. Pero estoy seguro, porque la gente siempre está a favor. ¿Me entendés? La gente en principio no está en contra. La gente que está escuchando por algo. Si no, se irían. ¿Me entendés? Si te creen y vos le decís la verdad, vos podés pedir o explicar cualquier cosa. Yo tenía la discusión con Macri privada y pública cuando él asumió de mostrar el cuadernito, decir qué está en quiebra, qué está bien, qué está mal, ¿me entendés? Y nunca lo hicieron recién en abril con esa pavada del Estado en el Estado que no lo leyó nadie. Entonces, ¿por qué yo decía mostrar el cuadernito? Porque la gente tiene derecho a saber a dónde está. En ese sentido fue mucho mejor Vidal, que asumió y dijo, la provincia está quebrada, punto. Pero bueno, explicarle a la gente porque no esperes que la gente obedezca si no le explicas. Pero hablar bueno, a los políticos les cuesta mucho hablar con la gente, en lo que sea, aun cuando, hemos visto en la Argentina, aun cuando necesitan ayuda. El golpe de mercado de Alfonsín, ¿se hubiera dado si Alfonsín hubiera hablado con el público? No sé. Pero no sé qué le pasó. ¿Tuvo miedo? ¿No quiso? ¿Por qué no? Si te están apretando, ¿por qué no pararte ahí y decirle a la gente me están apretando? ¿Por qué no hacerlo si tenés confianza en ellos? ¿Me entendés? Bueno, me parece que todo eso suma a la confusión con los medios, que termina siendo todo un gran acting a donde después los tipos más turros terminan como usándolo a su favor, ¿no? Bueno, ahora retomamos un poco estos temas que están interesantes, pero no quiero dejar de pasar las preguntas de aquí de la gente. Hay una de ellas que dice, ¿no hay nadie que se anime con el caso Nisman? Sí, por supuesto que hay, pero el caso el caso Nisman es un caso que está enmarcado en una guerra interna de los servicios. Eso solo, el terreno, el barro ese, lo vuelve muy difícil de trabajar, muy difícil de trabajar. Yo sinceramente dudo que se llegue, ojalá se llegue en algún momento a un resultado en el caso de Nisman, pero dudo que se pueda llegar por esto mismo, porque es un lugar a donde cualquiera de los lados que uno toque está infectado, digamos. Entonces es muy difícil trabajar en eso. No tiene que ver, y después hay otra cosa también que, digo, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de ser o no turistas. Yo no sé a cuánta gente hoy le importa el caso Nisman. Es terrible decir esto. Pero nos acostumbramos a todo, también a Nisman. Entonces, fuera de algunos grupos de presión y de algunos periodistas y qué sé yo, si yo el domingo hago un programa sobre Nisman, mido 2 puntos. Ahora, paralelamente... No lo hago, porque aparte no tengo información, si no me importa un pomo y lo haría, digamos, pero no. Lo que quiero decir es que en la lógica de los medios, hoy no es un tema que esté en la agenda. Y paralelamente, ¿no tenés la sensación de que la causa de Nisman contra Cristina es la que más exaspera a la expresidenta? Porque cada vez que esa causa intenta tomar algún impulso en la justicia, escribe por Facebook, por Twitter. Yo creo que hay con Irán todo un capítulo entero que todavía no se descubrió, a donde hay de todo. Porque hay movimientos bancarios, hay cuentas, hay un tema nuclear, hay mucho. O sea, Irán es un capítulo aparte que todavía no se descubrió. Bueno, además era el Irán de Mahmoud Ahmadinejad, no es el Irán de hoy, ¿no? Sí, claro. Pero ahí hay una historia que no es solo Nisman, que no es... O sea, hay algo más ahí. Como también, y yo estuve en ese caso, en Angola también hay una historia atrás de lo que se vio, que es otra cosa que lo que se vio. Pero acá pasa siempre como cuando termina una dictadura, que de golpe saltan
van saltando las historias, ¿viste? A lo largo del tiempo, y bueno, porque algunos hablan o por lo que sea, ¿no? Bueno, y esta es la última de las preguntas del público. Dice, ¿no cree que Bonadío le hizo el gran favor de su vida a Cristina procesándola por el tema menos judicializable que tiene y por lo tanto le dio una gran tribuna? Estábamos hablando de eso en la mesa recién. A ver, Cristina quiere que esto sea juicio ya. ¿Por qué? Cristina no es tonta. Cristina sabe que esta es la causa más endeble de las que tiene que enfrentar. Hay otras causas en las cuales las pruebas son toneladas. Esta causa está en el borde de lo que es gestión, que vos podés o no enjuiciar una decisión política. Repito lo que decía recién en la mesa, si Bonadío tiene pruebas de gente concreta que ganó plata concreta con esa maniobra vinculada a ella, va a poder prosperar la causa, si no, no. Da la sensación de que lo que intentan Cristina y Kicillof es responsabilizar a través de su defensa de Beraldi, responsabilizar a Banoli y quizá dejar ahí la parte judiciable, digamos, de la causa dólar futuro. Bueno, claro, porque están en esa línea de que esto no es judiciable. ¿Sí? Ahora, respecto de las causas de corrupción que tramitan en la justicia del kirchnerismo, ¿no? Causa Otesur y tantas otras más complicadas para Cristina, ¿qué pasa que no avanzan? Hay una sensación constante y hay incluso por parte de la propia Elisa Carrió, que es aliada política de Cambiemos, la constante reiteración respecto de que hay presiones, que hay operadores en la justicia del propio gobierno como Angelici que ralentan las causas. A ver, en este momento yo no creo que estén ralentando las causas, creo que no las están impulsando, que es distinto. Macri se equivoca cuando... A ver, hay un problema acá. Cuando uno llega a la presidencia, uno tiene que hacer todo lo posible en los primeros 60 o 90 días. Porque después el reloj cambia de mano y va para el otro lado. O sea, el reloj que antes iba para adelante, después empieza a ir para atrás. Y ya después hay cambios que no se pueden hacer. Macri tendría que haberse enfrentado a la decisión de cambiar la justicia federal. Yo no creo que toda la justicia federal, pero sí gran parte de la justicia federal. ¿Cómo? Con juicio político, ¿eh? No estoy diciendo que lo fusilen ni nada, pero con juicio político. Ahora, eso era una decisión política fuerte para tomar. Lo hubieran criticado mucho porque hubieran dicho pone jueces de él o lo que sea, pero creo que, bueno, justamente, como no tiene ese liderazgo que hubiera tenido un líder más político, no se animó a hacerlo. Bueno, lo que pasa Entonces, es que... a partir de ahí, a ver... vos te das cuenta, ahora uno ya se olvida, pero es un delirio que el mismo juez que estuvo 4 años tratando de no mirar para el lado de Cristina, hoy la busque. Bueno, Rafeca estuvo desde 2008, O sea, lo de López... Que Ercolini, no que la sobreseda enriquecimiento ilícito, hoy tenga... O sea, es todo un delirio. ¿Por qué yo voy a pensar que el juez ahora sí es serio y antes no? Porque está a favor mío. Es ridículo, ¿no? Aparte que lo que se hizo hasta ahora con la ruta del dinero fue hacer un inventario de los bienes de Báez. A mí qué me importa saber si Báez tiene 15 estancias o 30. Yo quiero saber de dónde está la plata con la que los compró. O sea, lo que se llama el delito antecedente. Claro. A ver, esto ya fue un error. Entonces hoy está como librado a la buena iniciativa de 2 o 3 fiscales. Esto es lo que está pasando hoy y de algún juez que en este caso puede ser Bonadío. Todo lo demás para mí no necesariamente puede avanzar. Y después hay otra cosa, que yo esto lo dije públicamente y se armó ese despelote con lo de Cristina. El gobierno no quiere que Cristina vaya presa, o sea... ¿Prefiere que juegue en la elección de medio término eventualmente? El gobierno prefiere que Cristina divida al peronismo, porque como están hoy las encuestas, está Massa primero, Cristina segunda y el gobierno tercero. Entonces el gobierno quiere que Cristina participe en la elección. Por supuesto, ellos lo niegan. Yo sé que están mintiendo cuando lo niegan, porque yo no digo esto porque se me ocurrió. Lo sé porque me lo dijeron, o sea, no, me lo dijeron ellos, no es que me lo dijo otro. La excusa formal de todo esto es queremos que Cristina vaya presa en los tiempos normales. Todos sabemos qué es lo que un gobierno puede o no hacer con la justicia. Hay 32 maneras distintas, no hace falta amenazar a un juez, hay 32 maneras distintas de que una causa se acelere o no se acelere. Y ellos usan esas maneras en otros temas. Entonces, si no lo usan con Cristina es porque no lo quieren usar. Tienen mucho miedo que Cristina se victimice. Y el problema con Cristina, que para mí va más allá de Cristina, es que Cristina hoy es un símbolo que yo creo que el gobierno necesita, porque acá los buenos tienen que volver a ser buenos y los malos malos. Y esto todavía no pasó. Entonces, ¿cuál sería el símbolo por el cual la gente se levante para ir a laburar sintiendo que si hace las cosas bien le va a ir bien? Que la justicia funcionara.
Por eso yo creo que es importante lo de Cristina. No es por una cosa... Yo ni siquiera, ni la odio ni nada, o sea, no me produce nada. Cristina más bien me da lástima, o sea, no es algo que... Pero me parece que va más allá de la figura de ella, ¿me entendés? Ahora, vos hablaste, cuando expusiste recién en los orígenes de nuestro país, hablaste del canibalismo. Y yo te pregunto en ese sentido, tantas veces se habla de comerse al caníbal, vos decías, Macri debió haber hecho algo respecto del tema de la justicia. Ahora, necesita cosas que no tiene, mayoría en el Consejo de la Magistratura, necesita los 2/3, cosa que tampoco tiene. Ahí hay que hacer política, hay que trabajar, ¿no? Evidentemente para conseguir los consensos, eventualmente Sí, dejar expuestos a aquellos que no quieran remover a Gils Carbó, lo que fuese. Ahora, ¿está dispuesto el gobierno, tiene herramientas para hacer política en ese sentido? Mira, yo en un momento, yo no me acuerdo si fue en febrero o en marzo, escribí una columna hablando del tema de que hacía falta que se unieran todos y empezar de vuelta. Y lo escribí sabiendo que es imposible hacer una cosa así en la Argentina. Pero yo lo que estaba planteando es, si acá el problema es cultural, si acá gastamos más de lo que ganamos, si acá hay dos justicias, si acá pasa todo lo que pasa, la única manera de que esto empiece de vuelta es ponernos todos de acuerdo, que los sindicatos, las empresas, etcétera, digan, bueno, vamos a estar 2 años en paz, o que que se junte todo, lo económico, lo social y lo político, hacer una especie de tregua, ¿me entendés? Y gobernar a partir de ahí. Y esa tregua implicaba también darle la mayoría que necesitara en el Consejo de la Magistratura, posibilitar que los jueces fueran cambiados, ¿me entendés? O sea, yo lo que proponía es que todos hicieran política, que de eso se trata, ¿me entendés? Y que dijeran, bueno, ¿sabes qué? De acá durante 2 años, o 1 o 3, voy a pensar en que todos tenemos que empezar de vuelta. Porque si no es imposible, porque todo el tiempo te va corriendo la realidad. ¿Me entendés? Te quería preguntar, porque acá está el embajador Mamet también, hablaste vos antes del proceso político que llevó a Chávez, por ejemplo, a gobernar su país durante tantos años, pasaste el tema Trump también, aquí Cristina también ganó por el 54%, entonces uno podría preguntarse qué pasa en estas sociedades que dan lugar a este tipo de liderazgos y preguntarte por el tema de los Estados Unidos. Mira, yo con respecto a todo lo que fue el populismo en América Latina, lo que creo que sería bueno que nos preguntemos, para que tratáramos de entender por qué pasó lo que pasó. ¿Por qué pasó lo que pasó en Venezuela? ¿Por qué pasó lo que pasó en Ecuador? ¿Por qué pasó lo que pasó acá? ¿Por qué acá el kirchnerismo llegó? Pero que hay centros de intelectuales, académicos, etcétera, que se dedican a hacer esas cosas y sería importante que lo estudiáramos y que tratáramos de entenderlo. Porque me parece que todavía hoy no lo entendemos del todo. Yo creo que los gobiernos anteriores son los que propiciaron la llegada de estos. Entonces, que no es que Chávez llega a un plato volador. Chávez llega a un plato volador porque la democracia venezolana tenía un nivel de exclusión alto, porque en la política no había participación, bueno, por distintos motivos. No es que Chávez es un monstruo que nace sin vínculos, nace con vínculos. Yo lo que digo es, para que no vuelva a pasar, tratemos de estudiar por qué pasó antes. Y en el caso de Estados Unidos... A ver, con respecto a la relación Estados Unidos-Venezuela, yo siempre me pregunto, y no quiero una respuesta de no, porque lo voy a poner en una posición incómoda, pero ¿por qué Estados Unidos no hizo lo posible para que Chávez se fuera? Porque Estados Unidos es uno de los países que les compra petróleo a Venezuela. O sea, si realmente estaban tan preocupados, tendrían que haber hecho algo. Pero bueno, esto sacándolo de Chávez. Para mí, Trump tiene que ver con una parte de Estados Unidos, que es una parte real y que tenemos que ver, que existe. No es solo Yoko Ono, Estados Unidos, o Susan Sontag, digamos. También es lo que ellos llaman white trash, digamos. Y bueno, es eso. Si vos decís desde el punto de vista periodístico, va a estar interesante todo lo que pasa en el mundo. Ahora, también la sensación de... Si llega a haber alguna vez una guerra, estamos 10 minutos más cerca, también la tengo. Porque entras a ver Putin, Le Pen, Trump, etcétera. Ahora, como fenómenos globales, vos recién por eso hablábamos de Trump desde el punto de vista ya del sesgo ideológico, Marine Le Pen en Francia, partidos neonazis en Alemania que hoy están cerca del poder o con poder real en el Parlamento, en la Argentina, Pichetto, no sé, esas ideas de recrudecimiento de la xenofobia, ¿cómo lo estás viendo? Incluso trayéndolo a la Argentina, ¿no? Parece el gobierno pensar que esto es una moda, entonces ahora está pensando en reforma de leyes migratorias. No, a ver, la reforma de leyes migratorias del gobierno no me parece mal, porque nuestra frontera es un delirio. O sea, acá entra todo el mundo y sale todo el mundo, con chicos, con cualquier cosa.
sea con drogas, con lo que quieras. Acá había radares con horario. Si hay algo ridículo es que los radares tengan horario, porque también los narcos sabían el horario. O sea, acá pasan los aviones. Digamos, mira, siempre yo doy esta cifra con respecto al tema narco. La cantidad de droga que todas las fuerzas de seguridad secuestran por año es el 10% de lo que se consume. ¿Y el otro 90%? El otro 90% entra por la puerta. ¿Y quién le abre la puerta? La policía, el ejército, los políticos, todos. Porque si no, no se podría vender, digamos. Yo creo que hoy Argentina es muy snob con respecto al tema este de discriminación, no discriminación y tal, que de golpe nos vamos de banda, pero no es solo con eso. Acá también cuando haces una ley, la ley termina siendo mejor que las leyes suecas. ¿Y después qué pasa? No se aplica. Ahora, en la teoría es genial, ¿viste? Hacemos constituciones maravillosas, leyes increíbles que después nadie cumple. Y con el tema de lo políticamente correcto también ahora estamos así. Ahora de golpe todo es violencia de género. Y no todo es violencia de género, y no hace falta aclarar que yo no estoy a favor de la violencia de género, pero es como que todo el tiempo te sentís culpable, ¿me entendés? Y es como que tenés que aclarar que no sos algo que no hace falta aclarar, pero porque somos muy snobs y porque nos vamos para el otro lado, ¿me entendés? Yo creo que eso es, como lo estamos viviendo todos estos temas, tiene que ver con eso, con que somos snobs y somos bastante hipócritas, entonces defendemos más que lo que queremos las cosas. Jorge, pues, no sé cómo estamos de tiempo para ir cerrando. Vos recién dijiste que en la Argentina tenemos este nivel de ansiedad del 30 de octubre gana un gobierno y al día siguiente estamos pidiendo resultados. No obstante, ya llevamos prácticamente un año de gestión del gobierno de Macri. ¿Cómo lo estás viendo? Primero, un año no es nada. Realmente un año no es nada. A mí lo que me pasó este año es que yo pensé que Macri podía hacer un cambio de las enfermedades fundamentales, de lo que hablábamos antes. Y hoy creo que no. Eso no quiere decir que vaya a ser un mal gobierno, ¿me entendés? Probablemente el año que viene esté mejor, la inflación ande por el 20, más o menos se estabilice, pero eso es una cosa y cambiar la Argentina es otra. Me parece que la Argentina en muchas cosas sigue siendo la misma, que la manera de hacer política es la misma, que en su momento Macri no sabía qué hacer con el Congreso y al final terminó negociando en el estilo de los peronistas. Y vos no podés negociar en el estilo de tu adversario porque entonces te comió tu adversario, ¿me entendés? Entonces, lo que me parece es que va a haber cosas que van a cambiar, pero que no va a haber cambios espectaculares, que los cambios espectaculares todavía estarán por venir y no sé quién los va a protagonizar, pero no creo que sea Macri. Me parece que estamos en un cambio generacional de la política que me parece buenísimo, pero que todavía falta y que no hay reglas para eso. Ojalá uno supiera, ¿viste? En qué momento esto va a cambiar. Lo que yo siempre digo en todas las charlas es, si nos tomamos esto en serio, pensemos realmente si queremos laburar para cambiarlo. Y hagamos cosas concretas. Porque, digo, la moral abstracta y la moral concreta, ¿viste? Nos vamos a tomar un café ahora y en 10 minutos arreglamos el hambre en el mundo. Ahora, la moral concreta es otra cosa. Entonces, traten de ser buena gente en la oficina. ¿Qué hiciste este año? Traté de ser buena gente en la oficina. ¿Te salió? No sé, es complicado porque tengo un quilombo con tal y otro quilombo con tal otro. Entonces digo, hagamos un poco de moral concreta. Hacé una escuela, no cambies la educación de la Argentina. Ayudá a hacer una escuela, hacé una biblioteca circulante. Laburá en algo concreto. 2 horas por semana, 5. Van a empezar a cambiar las cosas, pero empecemos alguna vez. Porque si no es muy frustrante pensar que todo va a seguir así siempre, ¿no? Eso creo. Y teniendo en cuenta que este es un gobierno no peronista, una coalición de partidos que es inédito, digamos, en la Argentina, uno tiende a creer o a pensar que tiene que terminar su mandato, que hay liderazgos en el peronismo que estarán por redefinirse. ¿Cómo ves el rol de Elisa Carrió dentro de la coalición de gobierno, teniendo en cuenta la historia rupturista de Lilita, se reunió ayer con Macri? Mira, nadie sabe qué va a hacer Lilita, yo creo que ni ella. Para el gobierno, lo que fue su bendición, hoy es su problema. Y también es parcialmente su bendición, es las dos cosas. Es obvio que sin Lilita los radicales nunca hubieran acordado con Macri, y sin Lilita y sin los radicales Macri nunca hubiera ganado. Esto también es así. Ahora, yo me los imagino, no los veo muchas veces, cuando Lilita realmente patea el tablero. A mí me parece, yo creo que Lilita es ecológica.
que es algo que tiene que estar en el ambiente natural, ¿viste? Es como, tiene que haber tanto de oxígeno, tanto de lilita, tanto de agua. Es ecológica, está bien que esté. ¿Qué puede pasar con ella? Sinceramente nadie sabe, pero hoy nadie sabe y me parece buenísimo que nadie sepa. Porque un poco de imprevisibilidad a veces está bien. ¿Crees que en la elección del año que viene el peronismo va a redefinir, digamos, los liderazgos? ¿Quién crees que puede liderar el peronismo? Mira, lo lógico sería que lo terminara liderando Massa, pero falta mucho todavía. No que Massa participara, creo que si Massa participara en la elección sería un error, pero creo que tendría que liderar el cambio. Ahí también, qué sé yo, me parece que sería como la apuesta más sensata. Andás a ver, el peronismo en eso también es bastante impredecible, ¿no? Y habría que ver qué pasa con los K, porque no es que los K van a desaparecer de un mes para el otro, ni mucho menos, ¿no? Bueno, gracias a todos. Gracias, Jorge. Un gusto, un placer. Gracias.